En ROV Radio Cataluña España, estamos comprometidos en ofrecer una programación hecha a la medida para todos nuestros oyentes. Conscientes de la diversidad de intereses y gustos, hemos diseñado una serie de programas muy variados que buscan satisfacer las expectativas de nuestra audiencia. Desde entretenidos espacios dedicados a la música, hasta informativos programas sobre cultura, tecnología y actualidad, en ROV Radio Cataluña España hay algo para cada uno. Nos esforzamos por ser el punto de encuentro donde se comparten ideas, se despiertan emociones y se construyen nuevas experiencias. Quédate con nosotros y disfruta de la compañía del Santi Gamisans y sus colaboradores, quienes te guiarán a través de nuestras diversas propuestas, llenas de energía e información relevante. La pregunta es, ¿seremos tu alternativa? Te invitamos a sintonizar y descubrirlo. No te lo pierdas. Radio Online Balsaren es igual a ROV Radio Cataluña España. Enigmas y misterios. Un viaje fascinante con el escritor y criminólogo Iván Mourin. Bienvenidos a Enigmas y Misterios. A partir de hoy, nos embarcaremos en un cautivador viaje por la mente de uno de los más destacados escritores y criminólogos de nuestro tiempo, Iván Mourin. Prepárense para desentrañar los secretos más oscuros y explorar los misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde crímenes sin resolver hasta fenómenos paranormales, nuestro programa se adentrará en relatos escalofriantes y enigmas apasionantes. Iván Mourin, con su vasta experiencia en criminología y su habilidad narrativa, será nuestra guía en este fascinante recorrido. No te quedes fuera y entra en Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña España. Ciudad de las luces y sombras, hay misterios que se esconden en cada puerta, llaves perdidas y notas olvidadas, cada rincón tiene su historia guardada. Qué bonito suena, ¿verdad que sí? Oh. Bueno, pues estamos de inauguración, estamos aquí de nuevo, una temporada más, 2025-2026 es la que estamos inaugurando ya. Y lo hacemos con esta sintonía de este programa. Bueno, ya sabéis que estamos en Enigmas y Misterios, es un programa que continúa una vez más con nosotros por segunda temporada ya y esperamos tenerlo por muchos más años, porque, bueno, pues hay que decir que el personaje que está con nosotros es una persona pues que yo la admiro y la quiero un montón, y me gustaría pues tenerlo a mi lado mucho más tiempo y seguir hablando de estas historias, de estos enigmas, de estos misterios que pululan por el mundo y que nos estremecen de vez en cuando, Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña España, hoy aquí con nosotros, 1 de octubre, en plena inauguración de esta programación que ya empieza a chutar, Y encima es que tenemos aquí a músicos, cantantes que nos han deleitado con sus notas musicales para hacer diferentes sintonías de esta casa, Bueno, pues nada, no me enrollo más, vamos a dar entrada a nuestro querido colaborador. Él es Iván Mourin, escritor, criminólogo y también investigador, que eso no lo decimos casi nunca, investigador de temas paranormales.
Muy bienvenido, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santi, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad que encantado de volver a estar aquí una temporada más. Además, pues eso, como dices, ¿no? Iniciando temporada. Y la verdad que para mí un placer, pues poder seguir contando historias, ¿no? Relacionadas con el misterio, que bien sabes que es una de las cosas que más me gustan. Ya no solamente escribir sobre ello, sino pues eso, hablar largo y tendido sobre estos temas. De eso se trata, de hablar largo y tendido y de poder explicar a nuestra audiencia, pues, lo que decía antes, ¿no? Enigmas y muchos misterios de esta vida, de la que estamos ahora disfrutando todo el mundo, ¿eh? En otras vidas ya hablarem, a ver lo que pasa. En alguno de los lugares más encantados del mundo ofrecen una visión más profunda de la historia de culturas pasadas. Y podríamos hablar de castillos muy interesantes, pero eso le va a tocar a Iván, porque hoy la cosa va de castillos. Y es que supongo que sabréis que bueno, pues en todo el mundo hay muchos castillos que están calificados como embrujados. Ya sabemos que hay muchas personas pues que no creen en estas historias, otros que sí, otros que han vivido casos y que lo han sufrido en sus carnes. Y pues para todos ellos queremos empezar este Enigmas y Misterios con algo fuerte, algo con mucha sensación, para que nos pongamos todos así un poco en alerta y empecemos a darle vueltas a aquellos lugares que hemos visitado y que a veces hemos dicho, ay, aquí parece que hay algo. Así que si alguno de ustedes ha visitado algún sitio y cree que, bueno, pues ha visto algo o ha vivido alguna situación paranormal, nos lo puede decir, nosotros encantadísimos. Y aquí pues Iván y yo pues intentaremos hacer lo que podamos, al menos investigar también, que bueno, eso a Iván se le da muy bien, de investigar estas cosas. Oye Iván, hoy hablamos de castillos. Y has buscado un tema muy muy amplio, o sea que no sé, pero permíteme que te diga algo. Llevas gafas, llevas lentes. Ah. ¿Qué está pasando contigo? Mm, No me había dado cuenta. Veía algo diferente en ti y digo, ¿qué es lo que no me cuadra en su imagen, ¿no? a ver, lo que no te cuadra realmente es la barba, después de más de 10 años me la he quitado. Las gafas sí que es verdad que me las he cambiado. Tenía Ajá. otro tipo de gafas y bueno, me ha aumentado la graduación y me las tuve que cambiar porque sé que llevaba un par de meses que notaba que no iba viendo, que no veía bien. Y entonces me las cambiaron y aproveché, lo cambié, pero me he quitado la barba muy recientemente. O sea, Ya digamos veo, ya veo. que no hay que hacer ciertas promesas porque luego cuando llegan no te queda otra que cumplirlas. Y entonces sí, me he quitado la barba que ya también tocaba. Oye, ¿podemos saber qué es lo que prometiste para perder la barba? Sí, bueno, tenía que bajar de peso porque la verdad que me había dejado mucho y, y mis hijas ya también me decían, llevaban tiempo diciendo, a ver cuándo te quitas la barba, a ver cuándo te quitas la barba. Y prometí que si llegaba a cierto peso, pues, porque es verdad, o sea, me había dejado, a ver, hubo otra ocasión que me dejé bastante más, pero me había dejado, yo, pues, pesaba casi 89 kilos y tenía que bajar más que nada por temas de salud. O sea, por si acaso, ¿no? Más vale prevenir. Y entonces, pues les dije, mira, si llego a los 75, me quito la barba. He estado muy cerca de los 75, sigo bajando, pero dije, venga, va, me la quito ya y ya está. Y nos dejamos de historias y así, porque claro, decían, claro, es que si llegas y luego de repente te vuelves a engordar y no te quieres quitar la barba porque dices que has subido unos gramos, digo, nada, digo, fuera, digo, me lo quito y ya está. Bien, bien. Oye, una cosita, ¿y podemos saber en cuánto estás ahora de peso? Ahora estoy en 79. ¿Y, y qué, Empecé al- hace poco, ¿eh? y qué Empecé altura tienes? el 5, soy muy bajito, mido 1,68.
Ajá. Pero empecé el 5 de agosto, empecé el 5 de agosto y me lo tomé en serio. Me tomé en serio porque, bueno, fue ir a una visita del médico por rutina y, bueno, tenía la tensión alta. No me encontraba mal, la verdad. Pero tenía la tensión alta y ya me dieron, pues bueno, ciertas advertencias que tenía que tener cuidado por la edad y todo esto. Y luego sí que me paré a pensar que tengo conocidos y amigos de mi edad o incluso de menos que, bueno, que ya algún susto se ha llevado, ¿eh? Bueno, bueno. Oye, pues felicidades, ¿eh? Felicidades por Gracias, haber gracias. perdido tanto peso y eran más cosas, ¿eh? Las que yo estaba viendo que no me cuadraban con la imagen de antes, ¿eh? O sea, más delgado, no Sí. tienes barba, cambio Mm. de gafas, ¿eh? O sea que, bueno, oye, parece que la nueva temporada la vas a enfrentar con un nivel de salud mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, analíticas, todo ahora me sale perfecto. O sea, no me puedo. Y no me ha costado, ¿eh? No me ha costado. Simplemente es hacerte la idea y quitarte ciertos hábitos y ya está. Bien, bien. Bueno, pues venga, yo te ayudo también en el tema y te voy a decir que llevo ya 3 meses y medio sin fumar, ¿eh? Así que tú dejaste de fumar hace mucho tiempo, ¿no? No, no, yo no he fumado. Yo no he No has fumado nunca. fumado nunca. No, 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 que va, que va, Ajá, que va. ajá. Que Bien, va, que bien. va. Pero es un mérito, ¿eh? O sea, el Sí. decir, pues eso, que llevas X tiempo sin fumar, porque conozco gente, ¿no? Que también le pasa lo mismo, intentan dejarlo y les cuesta. Y pues, hombre, 3 meses parece que no, pero es tiempo Sí. y que siga, Santi, que siga. En concreto, el 20 de junio, ¿eh? Comencé a dejar de fumar y bueno, hasta el día de hoy no he tocado ni un cigarrillo, ¿eh? O sea que, bueno, contentísimo y aquí haciendo un poco de... Venga, tú y yo aquí apretando, a ver si conseguimos hacernos más jóvenes y más sanos, ¿eh? Por lo menos eso, por lo menos más sanos, que es lo importante. Sí, Que sí, no sí. nos damos cuenta, pero luego, ostras. Lo de la juventud ya no la No, vamos a recuperar, ¿eh? no, Pero no, que bueno, va. no, no. Esos achaques, esas rodillas, Sí. ay, que sí el codo, ay, que sí l- las falanges de los dedos, parece que ahora me duelen más, ¿eh? Y bueno, te va cambiando las cosas y bueno, pues nada, que lo vamos a dejar ahí. Oye, Iván, venga, vamos al lío, que tenemos mucho Sí, de qué hablar y a mí me interesa más hablar de castillos que no de nuestras, no sé, nuestras articulaciones. sí, sí, yo creo que los oyentes también. Pues nada, vamos a hablar de castillos porque entre otras cosas pensé, digo, entramos en octubre, entramos en época de historias de miedo, en épocas de Halloween. El año pasado, si no recuerdo mal, hablamos precisamente sobre una leyenda de Halloween, pero digo, venga, digo, ¿por qué no meternos en historias de castillos encantados? Que hay muchísimos, con historias muy diversas, muy diferentes entre sí. Y vamos a empezar por un castillo que se encuentra al norte de Praga y que, según la leyenda, en el siglo IX, en lo alto de una montaña, encima de una gran roca, sin saber bien los motivos, parece que el suelo se abre y empiezan a salir criaturas de la tierra, ¿no? O sea, demonios. Demonios que además, pues bueno, varios aldeanos de la zona lo ven, etcétera. Entonces, la opción que tienen, al ver que no pueden cerrar ese hueco, es construir una capilla encima para tratar de cerrar esa grieta, porque según dicen, esta grieta desciende al infierno. O sea, se cree que es una puerta al infierno. Todo parece ser que esto tampoco es suficiente. El hecho de poner un edificio sagrado encima no sirve de mucho y entonces en el siglo XIII construyen una especie de fortaleza que es el castillo de Hauska, que además es muy curioso porque se pueden ver fotografías y es un castillo cuadrado con un hueco en medio, que es un patio interior y parece ser que dentro de este patio es donde está sellado este agujero, ¿no? O sea, realmente no es que cumpla una función de fortificación o tenga una función estratégica como otros castillos, porque está en una zona elevada, ¿no? Y puedes pensar que es por eso. Pero, claro, la gente cree que lo que tiene es una funcionalidad de contención. Pero bueno, parece ser que, según las leyendas más recientes o las historias más recientes, incluso alguna imagen que han subido a internet, parece que por la zona se siguen viendo criaturas aladas rondando por este castillo y que parece ser que no son pájaros. Bueno,
ahí lo dejamos para el oyente para que crea o no crea si realmente este castillo está ocultando una puerta al infierno. Pero bueno, es curioso porque ya no solamente este castillo, hay muchas puertas en el infierno que quizás en otra ocasión podemos hablarlas del tema y en el fondo las leyendas son muy, muy, muy similares. El castillo de Houska, ¿no? ¿Has dicho? Sí, Houska. Es más una fortaleza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué se le considera? Porque, a ver, estamos hablando de qué país. Me has dicho en De Praga, Praga. ¿no? Praga, Praga. Vale, vale, ahora sí lo entiendo. Bien, bien. ¿Hay alguna cosa más que quieras destacar del castillo de Houska? Porque es que, aparte de ser una estructura cuadrada, como tú dices, está en lo alto de una montaña, ¿eh? No, no muy grande, ¿eh? O sea, creo que No, la base de la montaña es tan grande como el castillo. sí, 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 no, es un peñasco pequeño, o sea, realmente no es algo colosal. Y el propio castillo tampoco no es muy grande, o sea, es algo que por eso también se puede pensar, ¿no? Que a lo mejor pues la función sería estratégica, pensando, pues bueno, tiempos de guerra, pues tener un campo de visión, pero tampoco, no, parece ser que no hay nada, por lo menos dentro de la documentación del castillo, que demuestre que el castillo fue creado con una finalidad estratégica militar. O sea, que todo lo relacionan más que nada con esta leyenda de este posible agujero que está en el centro del castillo. Bien, pues el castillo de Houska se construyó sobre el 1238, creo, más o menos. Ujú. No, 1253, para ser exactos. Bueno, empezaron a construirlo en el 53, 1253, para terminarlo en el 1278, más o menos. Bueno, hay un pozo dentro de él, un pozo que tiene su encanto y que está justo digamos, en un patio, bueno, pues de forma cuadrada, ¿eh? Os lo digo porque vamos a intentar pasar alguna fotografía para que también podáis verlo, ¿eh? Más que nada para poder documentar un poco lo que Iván nos está explicando, ¿eh? Así que mientras él va hablando, yo voy sacando imágenes, descargándolas para luego pasarlas por el vídeo para que las podáis disfrutar también. Castillo de Houska, venga, tenemos más. Cuéntanos. Este tiene que ver, ahora esta historia nos vamos a Montebello, Italia. Es una historia de fantasmas, es una historia relacionada con una niña y relacionada con este tipo de historias que lamentablemente hoy en día seguimos descubriendo algunas de gente que tiene pues hijos con alguna pues a lo mejor malformación, con algo que destaca demasiado y que puede resultar una ofensa para la sociedad, según el concepto que tiene esta gente, y que por lo tanto se avergüenzan y lo que hacen es encerrarlos, ¿no? Para que la sociedad no los descubra nunca. Aquí la historia ocurre en 1370. Como digo, en el castillo de Montebello, en Italia, nace una niña que dicen que tiene una palidez que es prácticamente fantasmal, y a la que llaman Gwendolina. Esta palidez, como te puedes imaginar, está relacionada con el albinismo. Es una niña que nace pues, con el pelo blanco, con la piel lechosa, con los ojos muy claros, que le molesta mucho la luz. Y entonces la madre, intentando disimular el albinismo, lo que hace es teñirle el cabello con hierbas y todo esto le da una tonalidad azulada, lo que le hace ganar el apodo de Azurina. ¿De acuerdo? Entonces, el padre, aquí es el que tenemos como auténtico tirano de la historia, Ugo Cioni de Montebello, hace que los guardias de su castillo siempre estén vigilando a la niña para que nunca abandone el castillo. Y para que esto lo pueda cumplir, el 21 de junio de 1375, perdón, Azurina desaparece en una parte del sótano, que cumple principalmente esta parte del sótano, como otros sótanos de la época de los castillos, lo que cumplían es una función de nevera, para tratar de, pues eso, ¿no? de mantener el frío de los alimentos. Entonces se dice que la niña entra en este sótano porque está jugando a pelota, la pelota se extravía y lo único que se escucha es un grito de la niña. ¿Cuál es la hipótesis? Que Ugo Cioni, el padre, es el responsable de la muerte de la niña. O sea, que lo que hizo es, avergonzado de la condición de su hija, la lleva hasta el sótano, la mata y como es el señor del castillo, los guardas no van a decir absolutamente nada contra él.
Desde entonces, desde la muerte de esta niña, es de 1375, cada 21 de junio, en solsticio de verano, cada 5 años, dicen que se escuchan gritos, risas y palabras de la propia Zurina, es decir, de esta niña que parece que está retenida en el castillo aún, después de la muerte, igual que estuvo retenida en vida, y que muchos investigadores que han podido acudir al castillo, porque el castillo está abierto al público desde 1989, dicen haber captado, ¿no? Haber captado psicofonías, imágenes, incluso pues algún encontronazo así sorpresa con la niña. Pero bueno, es un ente que, por lo que parece ser, tampoco es no pasa de ser, pues eso, no algo puntual, como bien digo, en esa fecha relacionada con su muerte y que no es nada agresivo ni nada por el estilo, simplemente, pues bueno, es una niña que permanece allí. Bien, te voy a puntualizar en algo, Iván. El Sí, castillo de Montebello está situado en Suiza, ¿eh? En concreto, en la localidad ¿no de... es Italia? No, en la Pues localidad mira, de esto ha sido Bellinzona. error mío. Bellinzona, ¿eh? Vale, que es la Suiza italiana, la del La norte. Suiza Vale, italiana, será límites. correcto. Ese sí Vale. es. Bien, una cosita, déjame que te pregunte algo sobre el personaje importante de este castillo, la nena, ¿eh? Esta nena con el Ujú. cabello blanco. ¿Se le considera, se considera que se le ha visto en algún momento o solo se le ha escuchado? ¿Solo han habido psicofonías No, sobre... no, o sea, han habido investigadores porque claro, como digo, es uno de los castillos más, con una historia más atractivas a nivel de que tiene un fantasma infantil relacionado, ¿no? Directamente con el castillo y que aparece pues en un día puntual, ¿no? Es de estas historias que ya iremos hablando después, que parece ser que los fantasmas pululan en todo momento. Aquí no, aquí solamente aparece en este día en concreto. Y entonces, claro, muchos son los investigadores que acuden a la zona y algunos son pues investigadores, pues ya te puedes imaginar, de programas televisivos para intentar pues obtener pues imágenes o eh, cualquier cosa que se pueda captar relacionada con la niña y ha habido alguno que dice que sí, que han conseguido pues imágenes posibles de la niña. Bien, pues estupendo. Oye, en el caso de que esta niña haya aparecido delante de, no sé, de alguna grabación, de alguna cámara, se podría considerar que es un espíritu humano o sería demoníaco? ¿Cómo funciona esto? No, en este Tú caso que parece ser sabes que no más del es. tema. No, a ver, como algo demoníaco no, o sea, más bien es, pues quizás, en caso de que existiera, tal vez como algo residual, ¿no? Residual, quiero decir, porque dentro de la investigación paranormal, de las creencias, etcétera, se habla también mucho de la impregnación, ¿no? De ciertas vivencias que no tienen por qué ser negativas, al contrario, también pueden ser positivas, que parece ser que quedan impregnadas en el ambiente por la fuerza transmitida por la persona bueno, que vivió en la época, ¿no? Entonces, todo apunta a que el caso de Azurina podría haber sido algo similar, ¿no? Porque no es fuera de que sí que se escucha, parece ser que a veces lo que se capta es un grito, que sí que se podría relacionar más con su muerte, y sobre todo el hecho de que parece ser que el día que aparece está en fechas también del aniversario de su muerte. Es curioso que lo que hay también son risas, ¿no? Hay risas, palabras de la niña, pero no de una manera, lo que te digo, fuera del grito, como algo aterrador, sino como algo que se mantiene ahí. Sería como si fuera una película, podríamos decir, ¿no? Una película que se reproduce una y otra vez cuando llega esa época. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde la mente humana? Te esperamos en Enigmas y Misterios, con el prestigioso escritor y criminólogo Iván Mourín. Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña España. Bueno, pues seguimos con Enigmas y Misterios. Veo una cosita que me ha llamado la atención. Este tema te lo estás guardando para otro día, ¿eh? El del castillo de... ¿De qué? ¿El de Montebello? Sí, No, no, la ¿no? verdad es que no. Lo que pasa que
ese es un caso que sí que luego ya verás otros castillos que tienen mucha más historia, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, si nos vamos a Gran Bretaña, que es el gran país donde hay más castillos embrujados, claro, aquí las historias son brutales y hay castillos que tienen muchísimos fantasmas, entonces todavía son mucho más llamativos. Pero este quizás es el hecho de eso, ¿no? De tener una historia trágica, una historia muy trágica detrás de un padre que se avergüenza de la condición en la que nace su hija, con esta condición de albina y que realmente te recuerda a casos muy cercanos, ¿no? O sea, cercanos, o sea, a nuestra época, es decir, de gente que se avergüenza de sus hijos porque tienen malformaciones y los tienen encadenados en el sótano y cosas así claro, o sea, tú piensas cuando conoces una historia de estas y la ves que han pasado tantos siglos, la ves como algo lejano, pero lamentablemente no es así. Y entonces, en lo que ya o no, sobre todo cuando eres padre, también te toca, porque dices, ¿qué te lleva a sentir tal vergüenza? Fuera del querer aparentar, porque no es otra cosa. Pues oye, si sale así, le tienes que querer igual. Y entonces esas cosas son las que realmente te chocan. Y que luego, pues eso, ¿no? Que siempre vuelve más atractiva, entre comillas, la historia, ¿no? El conocer, pues eso, ¿no? La historia de un fantasma, el fantasma de una niña que sigue atada, ¿no? A ese castillo y a ese día en concreto. Y que hay algo que, o bien que no la deja libre, o bien lo que hablábamos antes, ¿no? Que simplemente sea pues una impregnación que quede en el castillo y en ese día y ya está. El castillo de Montebello, ya sabéis, está ahí en Suiza, en el municipio de Bellinzona, y lo podéis ir a visitar, ¿eh? Creo que está abierto al público y lo podéis disfrutar muchísimo, ¿eh? Porque por dentro es precioso también, ¿eh? Mucha historia hay ahí dentro. Iván, nos vamos a otro castillo. Tenemos todavía un poquito para hacer el Kit Kat. Si te parece, empezamos por otro castillo. Sí, este va a ser breve. Nos vamos a otro punto más lejos, nos vamos a Sudáfrica, Ciudad del Cabo, que es el Castillo de Buena Esperanza, una construcción del siglo XVII y que lo convierte también en el castillo más grande y más antiguo de Sudáfrica. Aquí lo que son los visitantes relatan haber notado presencia de todo tipo. Aquí sí que ya tenemos diversas apariciones, ¿no? Y diversas apariciones todo el año. Aquí no hay descansos. Entonces, sobre todo se habla, por ejemplo, en las mazmorras, porque claro, tenía funciones de prisión. Son mazmorras sin ventana y donde varios presos pues fallecieron lamentablemente ahogados y encadenados pues de pasar allí tiempo hacinados, exceso de humedad, o sea, no podemos imaginar, ¿no? Todo lo que pudo pasar allí, ¿no? Inundaciones, porque también se habla de inundaciones en los sótanos, etcétera. Se hablan, por ejemplo, de luces que actúan a su antojo en el bastión de Buren y sobre todo de una campana que suena cuando quiere y que se relaciona con el ahorcamiento de un guarda que decidió pues, quitarse la vida pues, colgándose de esta campana. Pero lo más curioso es que aquí lo que se habla también y que parece que se ha encontrado mucha gente es un perro negro. Perro negro que es curioso porque hay muchas historias relacionadas con perros negros, relacionadas con la muerte, con presagios de muerte. Por ejemplo, el perro negro que se le apareció a Felipe II poco antes de morir, o en Cataluña que tenemos dentro de la leyenda del folclore el Dip, que es un perro demoníaco, cojo y que no trae nada bueno si te lo encuentras. Y aquí pues la gente dice que lo mismo, ¿no? Que hablando de un perro negro que parece que se dispone a atacar, pero que desaparece instantáneamente cuando va a hacerlo. O sea, tú imagínate el impacto, ¿no? O sea, recorrer los pasillos de este castillo y que te puedas encontrar una bestia, así porque sí, que intente atacarte y de repente desaparece. Vaya. Lo que me llama la atención es la campana, ¿eh? Una pregunta. ¿Sabemos la ubicación de la campana? ¿Está en un exterior o está en el interior del castillo? Me parece que en el exterior, me parece que son en los exteriores. Vale, porque luego la Son- explicación más fácil será, no, habrá sido el viento, el ¿no? viento, exacto, sí, claro. Sí, 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 pero bueno, claro, estamos hablando de campanas de gran tamaño, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de campanitas pequeñas, o sea, son Ya, campanas ya. de tamaño tipo como el de las iglesias, son campanas pesadas, o sea, no es fácil mover
un cacharro de ese tipo, de esas dimensiones y más pensando la época que era material pues macizo, no como ahora, que es lo que se hace, casi todo es hueco, tal, no, no, de aquella no, y eso pesaba muchísimo. El castillo de Buena Esperanza, pues os tenemos que decir que es un fuerte de traza italiana que se construyó en el siglo XVII en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y bueno, pues que originalmente estaba ubicada en la costa de la bahía de la Mesa, a raíz de las tierras ganadas al mar. La fortaleza está situada en el interior. Y en 1936 pues el castillo fue declarado monumento nacional, con lo cual pues es otra de estas partes arquitectónicas que no podemos dejar de lado, ¿eh? Y fíjate tú, ¿quién iba a decir que en esta parte de Sudáfrica pudiera haber un castillo de esa magnitud, ¿no, Sí, Iván? sí, eso es lo que te choca, ¿no? El ver ciertos castillos, construcciones que no encajan con la zona, ¿no? del país. ¿Sabes? Estas construcciones, por ejemplo, como cuando vas a Estados Unidos y hay zonas donde te encuentras que hay a lo mejor una especie de palacete de estilo, con un estilo europeo que no encaja para nada con el estilo estadounidense. Claro, estas cosas te llaman mucho la atención. Así es, así es. Bien, ¿quieres añadir algo más sobre el Castillo de la Buena No te Esperanza? pierdas nuestro Enigmas y Misterios, donde el escritor y criminólogo Iván Mourín compartirá historias nunca contadas y reflexiones que te harán cuestionar lo que crees saber. Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña, España. Pues seguimos aquí, ¿eh? Y seguimos con más contenido, más material para... Ya me perdonaréis, pero yo cada vez que comienzo una temporada me tengo que resfriar, si no, no soy yo, ¿eh? Así que hay que ver, ¿eh? Ni dejando de fumar uno la pilla cada tranca de la hostia, ¿eh? Bueno, Iván, venga, vamos al lío. Que tú estás más bien de voz. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De qué castillo? Bien, bueno, este caso, o sea, este castillo está relacionado con uno de los grandes clásicos de la literatura de terror universal, que es Frankenstein. O sea, es el castillo que sirve de inspiración para Mary Wollstonecraft Shelley para la creación del monstruo, ¿no? De este gran monstruo y de su creador, Víctor Frankenstein. Además, es un caso de fantasma también, de un fantasma que aparece en fechas muy parecido como Azurina, como este fantasma infantil, que aparece solamente en unas fechas puntuales y en una única zona del castillo. Bueno, pues Mary Shelley, para la creación de Víctor Frankenstein, de este doctor resucitador de cadáveres protagonista de la novela, se inspira en un personaje real, que es el alquimista y médico Johann Conrad Dippel, que, entre otras cosas, este hombre fue acusado de robar cadáveres con la intención de devolverlos a la vida mediante pues, un elixir, a diferencia o sea, del doctor creado por Mary Shelley. Aquí lo que utiliza, en vez de utilizar la corriente, la energía de un rayo, utiliza pues, un elixir de creación propia. Eh, este hombre, Dippel, Conrad Dippel, fallece intentando probar este mejunje, ¿no? Este elixir en 1734. Parece, pues bueno, que quería demostrar que sí que tenía unas cualidades especiales para poder resucitar a los muertos, para dar energía, etcétera, y realmente, pues bueno, en su caso fue todo lo contrario, le quitó la vida. El apellido de Frankenstein, del monstruo, lo toma Shelley directamente del castillo, ¿no? O sea, no es un nombre elegido al azar. Es el nombre que tiene el castillo que habitaba Johann Conrad Dippel y donde él falleció, que es una construcción del siglo XIII que se encuentra en Darmstadt, en el estado federal de Hesse, en Alemania. Y cuando se dice que aparece el fantasma de Dippel, que es el que aparece, ¿no? En este castillo, entre los días de Navidad y de Año Nuevo, dicen que muchas personas que han visitado el castillo lo han podido ver y que siempre lo encuentran sentado
en el tejado que hay sobre la capilla del castillo. No lo ven merodear por ninguna otra parte del castillo ni en ninguna otra época del año, solamente entre los días de Navidad y Año Nuevo. Vaya, vaya. Oye, una cosa, el castillo de Frankenstein es su nombre real, ¿no? O sea, Es el nombre real en el que Mary Wollstonecraft Shelley se basa para darle el nombre a este doctor. Pero claro, esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, la gente, claro, o sea, cada vez menos, pero se tiene todavía hoy en día dentro de la cultura popular que Frankenstein es el monstruo. Y Frankenstein no es el monstruo se le conoce como el monstruo o la criatura. Frankenstein o Víctor era el Frankenstein es el doctor. creador, Sí. es el médico. Ajá. Estupendo. Oye, pues mira, ya hemos aprendido una cosa nueva, ¿eh? Yo cuando has dicho lo del castillo de Frankenstein, rápidamente he pensado en Transilvania, ¿no? Digo, nos vamos a ir Es ahora. Drácula, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. La verdad es que no sabía que había un castillo que estaba bautizado así con el nombre de el castillo de Frankenstein, ¿eh? Un castillo que está en una cima y que, bueno, pues está situado a 5 kilómetros al sur de Darmstadt, en Alemania, ¿eh? Así que para los que os apetezca ir a visitarlo, mucha atención porque, bueno, os vais a encontrar ahí con muchas ruinas, ¿eh? Veréis las imágenes, la imagen que hemos seleccionado para este castillo. Iván, seguimos con más, va. Para este castillo nos tenemos que ir a la otra punta del mundo. Nos tenemos que ir a Japón, a uno de los tres castillos más famosos de Japón, que es el castillo de Himeji, un castillo muy conocido porque ha servido como escenario para muchísimas películas. Tiene una fachada impresionante. Luego por dentro se ve que no es el más llamativo. Hay otros castillos que están mucho mejor, pero bueno. Es un castillo pues muy llamativo, muy conocido, sobre todo por eso, ¿no? Gracias al cine y a las series de televisión. Pero la fama aquí la tiene, si hablamos de fenómenos paranormales, porque aloja a un fantasma muy popular dentro de la cultura y del folclore japonés, que es un fantasma del periodo Edo. El periodo Edo comprende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868, y este fantasma se conoce por el nombre de Okiku. Okiku parece ser que era una sirvienta que rompe accidentalmente un plato de porcelana de una colección de 10, de un juego de 10, y cuando su amo, que es un agente de la ley llamado Aoyama Shuzen, se entera, lo que hace es golpearla varias veces y además como castigo le corta un dedo por cada día que pasa, ¿no? Es decir, por cada día que va pasando sin que él note el arrepentimiento de que haya roto el plato. O sea, él era un auténtico tirano y él considera pues eso, que no es un castigo suficiente y lo que hace es irle cortando los dedos. Cuando Okiku consigue liberarse, la única manera que encuentra de escapar es lanzándose a un pozo. Eh, Aquí lo que cuentan es que el espectro de Okiku aparece cada noche para contar los platos sobrantes hasta llegar al número 9. En ese momento es cuando rompe a llorar, grita y regresa al pozo donde murió, precisamente por ese arrepentimiento de haber roto ese plato y que le conduce pues, a semejante tortura. Lo curioso es que dentro de esta leyenda original se dice que no ocurre en el castillo de Himeji. La han trasladado allí, pero dicen que lo que ocurre, esta historia, es en Tokio, pero parece ser que, bueno, que la leyenda popular dice que no, que al final se establece en el castillo de Himeji. Sí que es cierto que también parece ser que hay otra leyenda relacionada no con un fantasma, sino con lo que se denomina yokais, que son aquellos demonios o criaturas sobrenaturales dentro del folclore japonés, y que habita en la torre principal del castillo. Y que parece ser que, aunque a veces vuelve, en sus orígenes fue expulsado mediante el uso de la luz por un guerrero samurái, que es Miyamoto Musashi, que está considerado sobre todo dentro del folclore japonés, como un gran héroe, ¿no? Como vendría a ser, pues, por ejemplo, aquí que tenemos pues toda la historia del Cid Campeador y todo esto, allí la historia de Musashi es muy popular, ¿no? Sería como una especie de equivalente, como un gran héroe de la época del siglo XVII.
Estupendo. El castillo de Himeji, tenemos que decir que tiene una construcción, la verdad es que muy llamativa, ¿eh? Y es de esos castillos que solo verlo en una imagen, pues ya te quedas fascinado, ¿eh? Porque es auténticamente precioso. Una cosita sobre el castillo. No sabía yo que en Japón hay como más de 100 castillos, ¿eh? Sí, 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 hay muchos castillos porque, claro, tienes que pensar en la cantidad de feudos que había en las diversas épocas. Claro, había muchos señores feudales y los señores feudales vivían en castillos. O sea, se creaban castillos, además, claro, te puedes imaginar, el emperador también tenía varias propiedades y cada cual más y más llamativa. Pero es una zona con muchísimos castillos y que Ajá. hoy en día todavía se conservan. Por eso que el de Imei es muy famoso y sobre todo por esa fachada de los jardines que lo rodean, pero se ve que por el interior hay castillos que están mucho mejor. Este es como en Escocia, que Escocia sí que, por ejemplo, pude ir a visitar varios castillos. El más conocido es el de Eilean Donan, que es este Sí. que se ven muchos anuncios con el castillo, con el puente tan largo. Además, me parece que en Los Inmortales también aparecía. Pero no es el mejor por dentro, o sea, ni de lejos. Por dentro hay otros que son muchísimo más llamativos y muchísimo más bonitos. Ajá. El castillo de Himeji, uno de los más visitados de Japón, por no decir el más visitado, ¿eh? Así que mucha atención porque también vale la pena, ¿eh? Si alguien tiene previsto viajar al Japón, pues nada, no se olvide de pasar por el castillo de Himeji que lo va a disfrutar con mucho cariño. Aparte, los exteriores, muchos cerezos. Con lo cual, pues si vais en la época primaveral, pues no te digo nada, ¿eh? Lo bonito que tiene que estar todo, ¿eh? Venga, más, Iván. Este es una historia breve, pero que es curiosa porque sobre todo cuando a veces se dice, y sobre todo lo mencionaba Shirley Jackson en La maldición de Hill House, que habían edificios que parecían que hay algunos edificios que nacen malditos. Y en este caso ocurre esto, ¿no? Estamos hablando de un castillo muy reciente, podríamos decir, en comparación de otros castillos de los que hablamos, un castillo del siglo XIX, situado en una colina de Dunedin, en Nueva Zelanda, es el castillo de Larnark. Y Larnach bueno, era un político y empresario, William Larnach, que ordena la construcción de este castillo y sobre todo un gran salón de baile como regalo de cumpleaños para su hija Kate, que va a cumplir 21 años. Aquí hay versiones que difieren, ¿no? En unos dicen que tiene 21, en otro que tiene 26, pero bueno, da igual, la hija existió. La pobre no pudo disfrutar jamás de este gran regalo que iba a hacerle el padre, porque fallece de tifus y, pues bueno, se dice que el fantasma sí que parece que merodea, ¿no? La zona que merodea este salón. Pero cuando digo que parece que hay edificios que nacen malditos, es que a partir de la construcción de este castillo, al propietario solo le llegan desgracias. Por un lado tiene la muerte de la hija, se arruina, gana mala fama política y al final lo que hace es en 1898 decide suicidarse dentro de la propiedad. No, dentro de la propiedad no, se suicida en el Parlamento. Se suicida en el Parlamento, pero parece ser que eh, algo de él queda dentro de esta casa, esa pena que arrastra, y por lo tanto es otro de los fantasmas que se ve, ¿no? Aquí solamente hay dos, tanto el del padre como el de la hija, pero la hija, mientras se ve principalmente en este salón de baile, él merodea por diversas estancias de la casa. Estupendo, pues un castillo que tenemos que decir que la construcción es un tanto curiosa, ¿eh? Porque, no sé, es más como un castillete y tiene todo de galerías, ¿eh? O sea, tiene dos niveles que son como galerías y con unas arcadas, o más o menos, y que, bueno, pues tiene su encanto, ¿eh? Pero yo lo veo más un castillete, ¿no, Iván? Sí, sí, es un castillo, no claro, te lo puedes imaginar, Nueva Zelanda tampoco es algo demasiado ostentoso. Pero sí que está considerado como castillo, aunque sea un castillo pequeñito. Podemos decir que sería más cercano a una mansión, pero bueno, recibió pues eso, el título de castillo.
Pues nada, nos vamos de la zona de Olago, en este castillo de Larnac, y nos vamos a visitar qué castillo, Iván. Bueno, pues ahora sí que vamos al país donde ostenta el récord Ajá. de tener el mayor número de castillos encantados Me del da que nos mundo, que es vamos Gran para Bretaña. Escocia, ¿eh? No, Gran Bretaña, Gran Ajá, Bretaña. bien. Gran Bretaña ya acogemos todo, acogemos Escocia también y es donde, pues eso, ¿no? O sea, simplemente, pues sí que es cierto que, por ejemplo, en Escocia, Edimburgo, tiene toda esa fama relacionada con los fantasmas. York, York es de las zonas también con más fantasmas de Inglaterra, dicen. Pero aquí nos vamos a el que se considera el castillo más embrujado de todos, que es Chillingham, que funciona en sus orígenes en el siglo XII como monasterio hasta que Eduardo I decide tomarlo como castillo para poder combatir contra las tropas escocesas en ese enfrentamiento que han tenido durante tanto tiempo para buscar Escocia la independencia, ¿no? con el reino británico. De esta época, de precisamente Eduardo I, se decía que los calabozos estaban llenos de presos escoceses que eran torturados hasta la muerte, sobre todo por un soldado en concreto. Siempre es curioso que en estas batallas siempre hay un soldado sanguinario también, ¿no? Si antes hablábamos de héroes, también tenemos gente muy sanguinaria. Y aquí tenemos uno al que llamaban John Sage o John Dragfoot. Eh, Aquí ya tenemos uno de los fantasmas que merodean el castillo de Chillingham, que es el fantasma de este soldado sanguinario y el de sus víctimas, que dicen que invaden gran parte del castillo, aunque dice que no solo se trata, hay quien dice que no es más que una invención, ¿no? Para turistas, para atraerlo, porque el castillo también tiene eso, ¿no? Ese atractivo para aquellos que aman las historias paranormales. Y dicen que el torturador pues no existe. Esto lo mencionan historiadores, ¿no? Que nunca existió, que las mazmorras nunca fueron empleadas para esta función, pero bueno, hay otros documentos históricos que parece que sí, que mencionan que sí, que como buen castillo con mazmorras y en época de guerra, pues sí que se llegaron a hacer ciertas salvajadas en esta parte. Pero hay más, ¿eh? O sea, por eso digo que este castillo tiene miga. Hay una habitación que se le llama la habitación rosa, eh, por donde se dice que vaga también un ente, ¿no? Un ente al que se le llama el chico azul. El chico azul que se presenta como un orbe o una luminiscencia de este color, de una tonalidad azulada, que siempre le acompaña en una serie de quejidos y de llantos. Al parecer ser que hubo una serie de obras en el castillo y que el ente desapareció, aunque como siempre, pues a veces parece que hace apariciones puntuales. Estas obras se producen a principios del siglo XX y ¿por qué se cree que desaparece? Porque al hacer las obras, detrás de un muro se encuentra el esqueleto humano de un joven con ropa hecha jirones. Y esta ropa, ¿de qué color puede ser? Azul. Eh, También bueno, o sea, hay quienes relatan que en realidad fueron dos cadáveres en vez de unos que encontraron, y que uno era de alguien joven o posiblemente un niño y el otro de un adulto. Y una vez que encontraron los cadáveres fueron enterrados bajo una ceremonia religiosa y que parece que, pues, que apaciguó por lo menos en gran parte pues esta entidad que desaparecía. Más sobre el castillo. Hay otro que es el fantasma de Lady Mary Berkeley, la esposa de Lord Grey de Wark y Chillingham, que fallece en 1719. El marido abandona a esta mujer para serle infiel con la hermana de Mary, con Henrietta, es decir, con la cuñada. Y esta mujer, claro, queda tan dolida, tan dañada, que merodea o merodeaba entonces por los pasillos junto a su hijo, esperando a que Grace regresara. Eh, la mujer, como no lo podemos imaginar, muere allí, muere de pena, y lo que se dice es que pues, este fantasma, acompañado de su hijo, sigue merodeando por estos pasillos, que siempre le acompaña un escalofrío, que siempre el que está por la zona lo detecta antes de que aparezca precisamente porque siente un escalofrío, perdón, y un sonido como de ropa, de ropa muy ligera, como el roce de sus ¿Se, prendas se a la hora sabe, de se moverse. sabe, Iván, en qué habitación murió esta mujer? Pues no lo sé, no lo sé. No sé en cuál falleció. Sí que se menciona eso, ¿no? De que la mujer pues queda muy dolida
por el marido y fallece allí de pena, pero no se menciona una habitación en concreto. Mientras sí que el fantasma anterior sí que se mencionaba pues un dormitorio, en este no. En este no hay una mención exacta del fallecimiento. Bien, digo, ya no sea casualidad que también falleció en la misma En la misma, no, habitación, no, no, ¿no? no. Aquí solamente se conoce este caso y tampoco se sabe eso, la identidad de quiénes son las personas que encontraron emparedadas. Ajá. Más fantasmas del castillo, por eso te digo que aquí hay muchos. En la despensa habita la que se llama la Dama Blanca. Es curioso que sobre todo en los fantasmas relacionados con castillos británicos, siempre se les da un color. Hay el fantasma gris, hay el fantasma verde, el fantasma... Y en este caso tenemos la Dama Blanca, que es el espíritu de una joven que pide agua desesperadamente y que pudo ser víctima de un envenenamiento, por lo que cuentan. Además, hay otras presencias, como nos podemos imaginar, ¿no? Algunas se dicen que realmente malignas en las zonas más oscuras del castillo, que estas sí que son presencias sombrías. Por ejemplo, una de las presencias, la condesa Leonora de Tankerville, que tuvo una experiencia ligada a los espíritus y al castillo desde siempre ligada durante el sueño. Se dice que, por ejemplo, esta mujer, en alguno de sus sueños, siempre la acompañaba a un joven y que le decía: he venido a pasear contigo hasta que mi hermano George esté listo. Este tal George no era otro que el conde de Tankerville, que es bueno, el que sería su marido, y que conocería tiempo después y con el que se acabaría casando. O sea, tuvo un sueño premonitorio. El juego, y que precisamente el joven del sueño era realmente el hermano del conde, y que había fallecido. O sea, era una persona que había fallecido unos años antes y mientras había estado pues, de servicio en campañas en el extranjero de guerra. Y que, pues bueno, en el momento en que ella ya vivía pues, en ese castillo, pues las presencias paranormales estaban siempre, eh, pues parecía ser que era muy receptiva, ¿no? Que era como una especie de llave para este tipo de fenómenos y que hasta el momento de su muerte, pues se convirtió también en parte, ¿no? de estos fantasmas. Estupendo, pues tenemos todavía 5 minutos. Iván, Cinco eh, minutos. 5 minutos. ¿Qué podemos explicar más en 5 minutos? Déjame que les diga a la audiencia que el castillo de Chillingham, ¿no? Sí, Sí, de Chillingham, sí. Chillingham, fue originalmente un monasterio, más o menos por el 1298. Y como algo característico, algo que hay que tener en cuenta es que el rey Eduardo I o Eduardo Zanquilargo, díganlo como queráis, permaneció en el castillo durante su camino a Escocia para combatir a la armada escocesa liderada por William Wallace. Hay algo anecdótico, que es de tener en cuenta. Venga, Iván, dale. Bueno, vamos a hablar de este que así es un poco largo y a ver si nos da tiempo para acabarlo. Seguimos en Inglaterra. Esto es el Palacio de Hampton Court en Richmond upon Thames, en Middlesex, y es un castillo perteneciente a Enrique VIII. Hay dos primas de 12 años, Brooke McKee y Holly Hampshire, que en un viaje familiar que se hospedan en este palacio, deciden hacerse una fotografía en uno de los salones con el teléfono móvil. O sea, estamos hablando de una historia reciente. Al llegar a casa se percatan que en la imagen aparece detrás una niña, o sea, detrás de una de las niñas, una figura femenina, una figura alta, con prendas antiguas y oscuras. ¿Quién es este fantasma? Pues este fantasma se trata de uno de los fantasmas más populares del lugar, la llamada Dama Gris, lo que hablábamos antes de esa costumbre de darle a los fantasmas siempre un color, ¿no? ¿Quién sería posiblemente esta Dama Gris? Pues esta dama sería Sybil Penn, una sirvienta y enfermera de dos de los hijos de Enrique VIII, Eduardo e Isabel, que cuando Isabel contrae la viruela y fallece en 1562, parece ser que ella pues enferma también y muere. Eh, Catherine Howard sería otro posible fantasma, ¿no? Catherine Howard, quinta esposa de Enrique VIII, que también ronda por Hampton Court.
A pesar de que lo curioso que esta mujer fallece decapitada en la Torre de Londres. Ya conocemos la costumbre que tenía Enrique VIII de librarse de sus esposas cuando se cansaba de ellas, decapitándolas en la Torre de Londres, uno de los lugares más oscuros y sombríos de la historia londinense. Esta mujer, por qué la ejecutaría en teoría Enrique VIII? Porque la acusa de adulterio y la encierra antes de encerrarla en la Torre de Londres, la encierra en una habitación de palacio a la espera de ser ejecutada. Eh, pero claro, esta mujer consigue escapar con la intención de pedir clemencia, de decirle, Enrique, por favor, no me ejecutes porque esto no es así. Ella trata, pues cree en la bondad de su marido cuando sabemos que realmente era un monstruo y un auténtico tirano. En el momento en el que va para pedirle disculpas, vuelve a ser apresada, se la llevan por los pasillos, dicen que gritando, dejando marcas del suelo, y eso es lo que hoy en día dicen que se ven en el castillo. Es decir, si tienes la mala suerte de encontrarte con este fantasma, la presencia no es agradable, porque lo que se ve son estas marcas de sangre que aparecen en el suelo, acompañado de los gritos. Es más, la reina Isabel se ve que en el año 2001 envió a un grupo de investigadores, o sea, imagínate cómo estaría el tema para que estudiaran el fenómeno, porque claro, habían habido muchísimas quejas, muchísimos reportes de la aparición tan agresiva visualmente, porque no es un fantasma agresivo, pero sí visualmente para los que estaban en ese palacio. Apariciones infantiles también son frecuentes en el lugar, es decir, sobre todo en la cámara privada de la reina. Y es curioso porque aquí todos los fantasmas infantiles que dicen que pueden ser vistos llevan prendas de la época de los Tudor, o sea, de toda esta época de Enrique VIII. Por ejemplo, la madre o sea, en esta habitación se dice que aparece Jane Seymour, que es la madre de Eduardo, y que fallece durante el parto. Y que merodea en las instalaciones, siempre dicen que pues, con una vela encendida, como si estuviera buscando pues, a su hija. Ya para terminar, se debe decir que desde el año 2003, durante 3 noches consecutivas, se llegó a encontrar el que se llamó bueno, una puerta de emergencia. A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, estos castillos te lo puedes imaginar, ¿no? Tienen instaladas puertas de emergencia, bueno, pues como en otros castillos, sobre todo a medida de que se convierten en lugares turísticos. Pues se dice que hay un espectro, y esto sí que hay imágenes cerca de lo que se llama Clock Court, que esta puerta se abre y se cierra. Y parece que se asoma una presencia a la que apodan Skeletor, que es un ser que parece que tiene un rostro cadavérico y que va vestido de la época de Enrique VIII. Esta imagen sí que es verdad que se puede ver porque yo la vi en su momento y la verdad que ya no sabes si puede ser real o por la nitidez que tiene está más relacionada con un tema de marketing para seguir atrayendo pues, el turismo de la gente que le gusta pues, las historias paranormales y de fantasmas. Bien, pues lo tenemos que dejar ahí, Iván. Hemos llegado al punto final. Luego pásame por WhatsApp, pásame el nombre del castillo, del palacio este, que Vale. no lo encuentro, ¿vale? Me aparece uno de Francia y creo que no es el mismo, ¿eh? Que no estamos hablando del mismo. Bueno, pues señores, señoras, hemos llegado al final del programa. Y bueno, deciros pues que para mí ha sido todo un puntazo el volver, el reencontrar aquí a nuestro querido y amigo Iván y que pues lo podamos tener aquí para mucho más tiempo, que podamos disfrutar de él con muchas historias que nos van a cautivar, ya lo veréis. Iván, oye una cosa, te cambió la pantalla, no sé qué ha pasado ahí. Siempre Pero pasa igual, ¿eh? sí. Pero bueno, no te preocupes, que estamos ya al Al final. final. Oye, ha sido un placer. Te espero para el próximo mes y a ver si podemos seguir hablando de tantas historias tremendas, como la de hoy, que ha sido, vamos, lo he pasado muy bien. Ha sido un placer y volver, pues eso, como hemos dicho antes, volver una temporada más y veremos a ver cuál será el próximo tema, pero vamos a buscar algo un poquito más, ah,
porque era un poquito más escabroso, que eso siempre también gusta. Claro que sí. Iván, que lo pases bien, muchas gracias. Nos volvemos a ver en noviembre, ¿eh? Eso, nos volvemos a ver en otro Enigmas y Misterios y nada, a disfrutar del día. En la ciudad las luces. Bueno, familia, pues nosotros nos tenemos que ir ya y lo hacemos pues como lo acostumbraremos a hacer, ¿eh? Con esta sintonía en Enigmas y Misterios. Iván Maurín, escritor, criminólogo, también pues todo un fenómeno paranormal, ¿eh? Porque él es investigador de eso, de fenómenos paranormales. Y nos puede explicar muchas cosas interesantes, así que no os lo perdáis porque él volverá para el próximo mes de noviembre. Que lo paséis bien, que nos ha hablado Santi Gamisans. Esto es ROV Radio Cataluña, España y ya sabéis, Enigmas y Misterios. Hasta muy pronto. Chao. El viento y el eco del paz. Enigmas y Misterios. Un viaje fascinante con el escritor y criminólogo Iván Mourin. Bienvenidos a Enigmas y Misterios. A partir de hoy, nos embarcaremos en un cautivador viaje por la mente de uno de los más destacados escritores y criminólogos de nuestro tiempo, Iván Mourin. Prepárense para desentrañar los secretos más oscuros y explorar los misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde crímenes sin resolver hasta fenómenos paranormales, nuestro programa se adentrará en relatos escalofriantes y enigmas apasionantes. Iván Mourin, con su vasta experiencia en criminología y su habilidad narrativa, será nuestra guía en este fascinante recorrido. No te quedes fuera y entra en Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña España.